Seguimos nosotros aquí conversando sobre la educación indígena. Es importante seguramente hacer esta aclaración. Educación indígena es una cosa. Educación indígena es algo permanente. Ahora, la educación escolar indígena creo que es el punto que nos reúne hoy. Hay una pequeña diferencia, ¿es así? Sí, por supuesto. La educación indígena es una tradición que se transmite de las madres a los niños, de las abuelas, de los bisabuelos, ¿verdad? Es toda esta tradición que es aprender lo que decía Marciano, el buen vivir, que se transmite generalmente de generación en generación. Esta es una educación, el niño aprende a ir de cacería, la niña aprende a tejer los tejidos, eso es educación indígena. Acá estamos hablando de una educación escolar, ¿verdad? Y lo que tratamos es de que esa educación escolar no sea invasiva, como ha sido generalmente en nuestro país, en donde se les obligó a niños indígenas que hablaban otras lenguas, ¿verdad?, a aprender el guaraní paraguayo o aprender el castellano, y donde todo el sistema educativo se hacía en una lengua para ellos extranjera. Extranjera, totalmente. Marciano, estábamos en el tema de cuáles son las principales líneas de acción de la dirección. Y yo me quedé en una parte, porque le escuché a Sergio hablando del currículum, la falta de producción de materiales, etcétera, etcétera. Ya llevamos ¿cuántos años de la ley? Bastante. 5 o 6 años de la Ley General de Educación Indígena. Pero no se está implementando cuestiones sustanciales que hace a la educación. Entonces decía yo, pero entonces, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde va la pregunta? ¿No va por el presupuesto? Sí, va por el presupuesto. Justamente conformar la estructura requiere de presupuesto. Conformar la asamblea, conformar el consejo de áreas, conformar el consejo nacional requiere de presupuesto. O sea, todo se hace a través de presupuesto. Claro, pero se tiene la ley, pero no se han presupuestado estas asambleas y otro tipo de movilizaciones. Todavía no. Todavía no, porque como dije, ¿verdad?, de que la oficina justamente, como oficina técnica y administrativa, sí tiene presupuesto. Claro. Y después las instituciones, las escuelas, tienen también presupuesto relacionado al salario de docentes. ¿Cuál es el punto de ustedes respecto a este tema, desde la Comisión de Seguimiento? Exactamente, Oscar, justamente para agregar algo a lo que dijo el director, ¿verdad? Es la preocupación principal del presupuesto del Grupo de Seguimiento. Tenemos instalada la dirección, pero no contamos con presupuesto. Tenemos líneas de acción bien claras, nos indica la Ley 3231, su reglamentación también en el 2011 que salió. Tenemos los pasos a seguir, ¿verdad? Pero muchas veces sin presupuesto no podemos hacer realidad esta ley. Entonces, esa es nuestra preocupación como grupo de seguimiento. ¿Y qué van a hacer con esto? Porque si no tienen materiales todavía, están utilizando en sus escuelas los mismos textos que se utilizan en el texto de mi barrio acá en Asunción o texto que se utiliza en Encarnación. Hay muchas comunidades, muchos pueblos que sí tienen materiales. O sea, la Dirección de Educación Indígena y antes de la dirección, ¿verdad?, el programa Escuela Viva. Y también en épocas de las iglesias, sociedades civiles, trabajaron con los pueblos. Muchos pueblos tienen sus textos en COM, por ejemplo. El pueblo de ellos tiene el texto en COM. Lo mismo en Murucuyá, en Abá Guaraní, ¿verdad?, en Aché, en Ibaclé. Textos existen. Lo que sería necesario es tener textos desde el primer grado hasta el 6º curso, ¿verdad?, que es lo que dice la ley. Claro, tenemos aportes de la sociedad civil, ciudadanía, incluso aportes internacionales, pero nuestro Estado, es lo que me interesa a mí, nuestro Estado está invirtiendo para que sea realidad la educación escolar indígena. Ese es mi punto. En ese punto también es lo que nosotros nos preocupa como grupo de seguimiento. Ya dije, ¿verdad?, viendo a la instalación de la creación de la Dirección General. Pero
tenemos la estructura que construir de lo que es la dirección, está incompleta todavía, pero sin presupuesto, sin interés por parte del Estado paraguayo, es difícil de llevar adelante este proceso, como dijo el director, ¿verdad? Hay una estructura que hay que construir, por lo que el Estado está ausente todavía en este tema. Por otra parte, con relación a materiales, realmente nosotros, yo como Pueblos Com, hace más de 20, 25 años a través de la iglesia, por la iglesia que es nuestra comunidad que ha trabajado con nosotros, ya habíamos trabajado con nuestros materiales. Entonces, ya 25, 30 años atrás, algunas comunidades ya tienen ya su cartilla, sus materiales en lengua, en sus propias lenguas. No porque ahora la aparición de Escuela Viva o la dirección del ministerio que también está ausente del Estado paraguayo en este proceso, hasta hoy en día nosotros decimos. Y yo creo que es importante, pero vemos la otra cosa también, en la experiencia que nos enseña, que no solamente elaborando materiales, solucionando los problemas en el aula, en la práctica, en la educación indígena, sino hay una cosa muy importante nosotros definimos que es el currículum. Tenemos que tener un currículum propio de cada pueblo. Y eso en base de eso hay que ir. No está hecho eso, ¿verdad? Hasta ahora no está hecho todavía este trabajo. Bruco, ¿ya tenés una pregunta? No sé, con la importante lleva el trabajo que está haciendo la Dirección General de Educación Indígena, lleva a EPT en lucha, a través de una lucha fue creada, a ver la ley, a EPT trabajo constante, ya puedo imaginar la gente de la dirección con los pueblos indígenas, con las organizaciones indígenas, pero ya veis la llevan faltar la Dirección de Educación Indígena o ya pues la Estado la presupuesto, haciendo que Orecola apoyo de los pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas, apoyo, la Estado, siendo que la dirección indígena no hija, se pega la separandúa de director, y se pregunta. ¿Hubo recorte o no hubo recorte? ¿Qué pasó en el presupuesto? Relacionado justamente a presupuesto para instituciones escolares, siempre se tuvo en cuenta. Pero para armar justamente la estructura, ¿verdad?, faltantes, en eso justamente, como explicó, no tenemos. Inclusive tenemos déficit en presupuesto para construcción de aula, ¿verdad? Entonces, eso hay que luchar. Las organizaciones indígenas están conscientes de eso y creo que es el momento también de plantear más, con más continuidad, ¿verdad?, al nuevo gobierno. Si logramos con esto. Hoy, en el año 2013, ahora estamos teniendo dificultades presupuestarias o financieras. ¿Esto por qué? ¿Porque hubo un recorte o porque no se presentaron todos los rubros en el Parlamento para que pueda ser financiado? Se presentaron, pero justamente la dirección como estructura del MEC, ¿verdad?, como estructura que trabaja con pueblos indígenas, nos cuenta justamente con un presupuesto desagregado, destinado justamente para infraestructura tanto, ¿verdad?, para capacitación docente tanto, sino más bien del montón de presupuesto, ¿verdad?, del MEC, se busca justamente a través de proyectos, a través de pedidos, a través de notas, ¿verdad?, trabajar en eso. Pero la ley dice que justamente tenemos que tener un presupuesto desagregado, ¿verdad?, justamente para utilizar en formación docente, en capacitación docente, invertir en infraestructura, invertir en materiales también. Entonces eso en forma desagregado hasta ahora no tenemos. Ya rescatable y que la dirección, o sea, que la Estado no aporta y lleva haciendo que la trabajo de, oye, ya pues material lo mío siempre se agendó, oye, ya pues a través de proyectos internacional, o sea, pesas a curar el trabajo, oye, pues que el Estado no aporta y tanto a la educación indígena, UPAB y siempre la reclamo de los pueblos indígenas, oye, para que me den el mismo valor, no solamente la educación formal, sino pero depende de la educación, la cultura indígena y Hayape, Marilyn. Seguramente, Oscar. un ratitito, porque tenemos que, no, seguramente tendremos que hacer alguna apelación también a la ciudadanía en este tema, no dejar solamente este problema a los indígenas. ¿Y qué hacemos los no indígenas en este sentido? Pero hablaremos de esto después.